Hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Groenlandia, que por cierto estamos atentos en estos momentos a las últimas declaraciones que están haciendo el ministro de Asuntos Exteriores danés, también la ministra de Asuntos Exteriores groenlandesa, en el marco de la reunión que ha tenido lugar en Washington con Estados Unidos. Donald Trump sigue insistiendo en la necesidad de adquirir Groenlandia con motivos de seguridad nacional. En resumen, Donald Trump dice: si no nos hacemos nosotros con Groenlandia, actuarán Rusia y China. Pero Dinamarca y Groenlandia están insistiendo en el no, en el rechazo. Veremos también esto hacia qué escenarios nos lleva. Este es uno de los asuntos que abordaremos a continuación con Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias también a ti. Buenas tardes. Muchas gracias, encantado yo también de estar con vosotros. Bueno, empecemos por Dinamarca, Groenlandia. El ministro de Asuntos Exteriores danés ha sido muy claro, ha dicho que por el momento se mantiene la negativa y de hecho también ha dicho que no es necesario que Estados Unidos adquiera Groenlandia. Tenemos que recordar que hay un acuerdo de defensa del año 51 que ya permite a Estados Unidos utilizar Groenlandia como lo necesite. Ha dicho que no hay ninguna amenaza inmediata de China o Rusia que no puedan afrontar y que en lo que están de acuerdo es en que están en desacuerdo. Miguel, ¿cómo debemos abordar esto y sobre todo ahora cuál es el próximo escenario que nos espera? Bueno, pues parece que Dinamarca y Groenlandia ofrecen un frente unido y monolítico ante las presiones de Trump. Por debajo de cuerda lo que le están ofreciendo, lo que le están diciendo a Trump es de sentido común. Es decir, ¿para qué usted va a gastarse el dinero en comprar una isla o en invadirla, con lo caro que es invadir una isla, si tiene la posibilidad de instalar todas las bases que quiera? La cooperación en seguridad es prácticamente ilimitada y el acceso a las empresas estadounidenses a los recursos minerales pues no tiene ningún problema. O sea, es como si Groenlandia fuera un estado de los Estados Unidos, es decir, tienen que entrar y invertir y sacar las tierras raras, el petróleo, todo lo que se considere que hay. Entonces, no parece, todo esto es de sentido común y todos los estudios que se han hecho sobre el coste de los imperios demostraban que el comercio es una manera muy razonable de acceder a las riquezas de otro país y que te ahorras un montón de disgustos. Pero Trump insiste en que el control de Groenlandia es innegociable. ¿Y hasta dónde puede llegar? Pues a una invasión pura y dura. Pues la verdad es que si la lleva a cabo, no sé yo si los europeos opondrían alguna resistencia. No, sinceramente, creo que no. Se ha hablado también de que la Casa Blanca estudia entregar hasta $100.000 a cada uno de los residentes en Groenlandia a cambio de que voten a favor de la secesión de Dinamarca en el referéndum que pueden convocar en cualquier momento en el ejercicio de su derecho de autodeterminación. Dado que ahora hay empadronados en la isla unas 57.000 personas, pues le costaría 5.700 millones, que es una suma irrisoria comparada con los 186.000 millones que alberga el subsuelo groenlandés. Lo que pasa es que estas cosas no suelen funcionar, a veces incluso son contraproducentes. Yo recuerdo que en un momento dado se planteó en Suiza montar un cementerio nuclear
Y entonces, mientras el debate se mantuvo en términos políticos, es decir, la solidaridad, hay que poner el cementerio en algún lugar, pues los vecinos estaban, en su mayoría, eran partidarios de dejar que se instalase en su vecindad, pero en cuanto se habló de darles una suma, el apoyo se desplomó, y porque pensaban que les estaban sobornando y el amor verdadero, ya sea una persona o la patria, no se compra con dinero. Bueno, y de hecho en esta última hora Dmitry Medvedev ha dicho que Europa no se opondría a entregar Groenlandia, así que en línea con lo que apuntabas, Miguel, pues efectivamente parece que ahora mismo la visión general es que en caso de que Estados Unidos lo reclamara por la vía dura, hay dudas al respecto sobre si Europa se resistiría al completo. Andrea, ¿cuál es tu perspectiva sobre este asunto? Sí, yo quería decir algo que va en la línea de lo que decía Miguel, porque de acuerdo con él. De hecho, ha salido un artículo muy interesante hace un par de días en la revista Foreign Affairs, en la que un politólogo estadounidense, experto de relaciones internacionales, intenta imaginar un escenario según el cual Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia, y es muy probable que ni siquiera, como decía también Miguel, no necesite una invasión o el uso de la fuerza militar. Podría hacerlo, decía este politólogo, por osmosis, es decir, infiltrándose cada vez más de manera progresiva, gradual y decidida en el tejido social, cultural, económico y político de Groenlandia, hasta, digamos, a través de una especie de política de hechos consumados, obligar Dinamarca a aceptar la realidad, es decir, que Groenlandia de alguna manera cambiaría de bando. Esto lo podría hacer a través de sus grandes empresas multinacionales, inversiones, sobre todo en el sector de los minerales. Podría hacerlo a través de operaciones cibernéticas, infiltrando, por ejemplo, las redes sociales, difundiendo informaciones falsas sobre Dinamarca y de alguna manera aprovechando la polarización que existe entre una parte de la sociedad de Groenlandia que tiene un mal recuerdo, digamos, de dominio de Dinamarca sobre esta tierra de los siglos pasados. De hecho, hubo también algunos episodios que podríamos clasificar como colonialismo, y muchos de ahí no olvidan, y de Estados Unidos podría aprovechar estas digamos, divisiones. Y al mismo tiempo, como decía Miguel, podría actuar a través de sobornos, financiaciones, digamos, encubiertas, e incluso ensalzando el movimiento independentista que ahí existe. De hecho, esta es una de las estrategias que están teniendo algunos de los miembros de la administración de Trump, que se han reunido con los independentistas de ahí. Entonces, aunque no use la fuerza, se trata, desde mi punto de vista, de una maniobra muy seria, muy grave también, porque no olvidemos que estamos hablando de un aliado de la OTAN, de Estados Unidos. Entonces, sería, digamos, un ejemplo más de cómo nos estamos encaminando hacia un sistema internacional en el que el derecho internacional cuenta cada vez menos, y lo que más prima son las esferas de influencia de las grandes potencias con los demás países que de alguna manera tienen que intentar sobrevivir o adaptarse o perder directamente. Entonces, se trata de algo muy grave. Sería también interesante, a veces irónicamente con un amigo hoy hablaba de que sería interesante saber cuál es la perspectiva de la derecha populista española, que es muy enemiga del independentismo. ¿Qué opinaría de un Donald Trump que ensalza, fortalece el movimiento independentista catalán para hacerse con el control de Cataluña? Sería muy interesante, porque esto es lo que están haciendo allá, ¿vale? Utilizando el independentismo para crear una división dentro de un Estado soberano que es aliado de la OTAN. Entonces, no es nada positivo, obviamente. Bueno, y de hecho,
por el momento no se descarta también que en algún punto se abra una vía hacia una independencia de Groenlandia, pero Groenlandia por el momento está dejando muy claro que prefiere mantenerse como está, con la relación que tiene en estos momentos con el Reino de Dinamarca y que no quiere pasar a manos estadounidenses. Por otro lado, uno de los asuntos también que vigilamos de cerca es lo que está ocurriendo con Irán, una posible escalada de las tensiones Estados Unidos-Irán. Es cierto que Estados Unidos ha evacuado algunas tropas de su base en Qatar. Miguel, ¿hasta qué punto de todas formas hablamos de un riesgo real de un ataque directo por parte de Estados Unidos? Hombre, yo te diré que con Trump no descarto absolutamente nada. No, claro. Porque aquí ya me preguntasteis hace un tiempo qué opinaba de lo de Groenlandia. Cuando lo dijo la primera vez, yo dije que era una bravuconada. Y mira cómo estamos. En principio, la evacuación parcial de una base puede estar vinculada con la preparación de un ataque, pero también puede interpretarse como una reducción de la exposición ante posibles represalias iraníes, porque Irán ha advertido a los países del Golfo de que las bases estadounidenses serán objetivo militar si Washington lanza ataques, sean estos del tipo que sean. Trump ha dicho que ha trazado una línea roja y que si el régimen sigue matando y ejecutando manifestantes, tomará una acción muy fuerte. Hombre, ahora mismo yo no recuerdo una represión más brutal que la que está llevando Irán ahora mismo. O sea, el propio régimen habla de más de 2.000 muertos en las manifestaciones, sí. Con lo cual pueden estar en el orden de las decenas de miles. Es una auténtica barbaridad, una auténtica atrocidad. Pero es verdad, desde luego, si Trump interviniera por razones humanitarias, ya lo habría hecho, ya tendría motivos para haberlo hecho. Pero ¿qué pasa? Pues que el problema es que la probabilidad de un golpe contra Irán, aunque es muy alta, es la más alta en décadas, sobre todo por la debilidad del régimen de los ayatolás. Hay que pensar que el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, tiene limitaciones. Ahora mismo está desplegado en el Caribe, tiene que mantener la presión sobre Cuba y Venezuela. También esto está en Asia, y como retire estos efectivos de Asia para ir al Golfo Pérsico, pues igual China aprovecha e intenta algo con Taiwán. Los países árabes tampoco están muy de acuerdo quieren evitar una guerra a toda costa, de modo que yo creo que sí, a no ser que la CIA detecte o el Mossad detecten movimiento, un rumor de sables en Irán, yo creo que por más disidentes y manifestantes que mate Teherán, Trump en principio no debería intervenir. Pero bueno, ya sabemos. Con Trump no se puede decir nada. No, desde luego es muy difícil, pues por la propia volatilidad que supone de por sí Donald Trump, y llevamos ya casi un año y es su segundo mandato, así que le tenemos bien medido, aunque haya diferencias claras entre el primer y el segundo mandato. Andrea, bajo tu perspectiva, nos decía Miguel, no se descarta nada con Trump, no debería intervenir Irán. Hay algunos que observan de cerca el Pentagón PIXA Index por ver si hay un mayor movimiento en el Pentágono en algún momento. ¿Cuál sería, de todas formas, si no hubiera una intervención directa, la forma que podría tener Estados Unidos de actuar en medio de las denuncias por lo que ha ocurrido en las protestas, por los ataques a manifestantes? Entendemos que de brazos cruzados no se va a quedar, aunque se estén estudiando ahora mismo posibles opciones. Lo que podría hacer es poner más sanciones, aunque ya la economía iraní tiene muchas. Lo que podría hacer es enviar más fondos, más recursos a los que están protestando en contra del régimen. Sin embargo, estoy de acuerdo con Miguel de que no es fácil hacer previsiones, sobre todo cuando se habla de Trump, pero creo que podemos intentar hacer una previsión basándonos en lo que sabemos de la administración de Trump, en lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto es, en primer lugar, una estrategia de seguridad nacional que se publicó en diciembre, en la que Trump dice claramente que su región, digamos, de mayor interés, su región prioritaria es el hemisferio occidental, es decir, América.
Entonces, en principio, él no estaría tan a favor de involucrarse mucho en Medio Oriente. Al mismo tiempo, hemos visto en el junio pasado unos bombardeos de una docena de días que Estados Unidos llevó a cabo en contra de Irán junto a Israel. Entonces, probablemente si Estados Unidos decide usar la fuerza militar, sería a través de estos medios. Es decir, sería un intento de volver a proponer el mismo modelo que se propuso en Venezuela, es decir, no cambio el régimen, sino que cambio el líder del régimen para así mandar un mensaje al resto del régimen y de que aquí en adelante tienen que hacer lo que yo diga. Obviamente no sabemos ni siquiera si esto va a funcionar en Venezuela, de hecho hay muchas dudas al respecto, y aún más complejo obviamente sería en Irán, que es un país mucho más lejano, mucho más distante y con una sociedad civil también mucho más fuerte, entonces yo creo que sería mucho más difícil de manipular. Sí, entonces yo digamos que me espero presión, sobre todo esa estrategia de máxima presión, como la suele llamar la administración Trump, a través de sanciones, a través de apoyo a la oposición iraní, y yo también tendería a descartar una operación militar, pero si va a haber operación militar, va a ser una operación limitada, al estilo Venezuela o al estilo la guerra de los 12 días que hubo en junio. Bueno, pues veremos si sería limitada. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con algunos temas más que nos quedan en el radar, porque, bueno, tenemos que recordar también que el foro de Davos empieza enseguida y os quiero preguntar al respecto porque ya ha salido el informe global de riesgos. Miguel, Andrea, volvemos enseguida. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. IBM o International Business Machines Corporation es una compañía que se fundó en 1911 con sede en Armonk, Nueva York. La compañía posee más patentes que ninguna otra empresa de tecnología de Estados Unidos y tiene 12 laboratorios de investigación. Durante la Segunda Guerra Mundial, IBM produjo armas portátiles tales como la carabina M1 y el fusil automático Browning. PC Junior from IBM, the computer that's growing by leaps and bounds. La compañía siempre ha vivido muchos cambios y revoluciones. En 1993, y ante la pujante oferta de muchos desarrolladores de software, la compañía nombra a Louis Genster Jr., un ejecutivo que no pertenecía al mundo de la informática, sino al sector de las finanzas, con experiencias en Nabisco y American Express. A pesar de las primeras reticencias en su nombramiento, Genster dio rápido con la solución. Actualidad geopolítica en Visión Global.
Seguimos en este ratito de tertulia con Miguel Villarejo y Andrea Betti, hablando de Groenlandia, hablando de Irán, pero hay un asunto también que tenemos en el tintero, que es el Foro de Davos. Arranca próximamente el lunes 19 y a lo largo de toda la semana los líderes mundiales se van a reunir allí en Suiza, bueno, para abordar algunos de los temas que pueden marcar el 2026. Lo que nos llama poderosamente la atención es que la incertidumbre sea el tema que vaya a definir este año 2026. Miguel Villarejo, cuanto menos curioso, cuando creo que incertidumbre es de las palabras que más hemos podido repetir en los últimos años, sin ir más lejos, 2020, año de la pandemia, que ahora ya nos puede sonar algo lejano porque hace 6 años de ello, pero otra palabra no dejamos de repetir. Así que nos llama poderosamente la atención que de alguna forma esta sea la principal palabra para 2026, junto a la confrontación geoeconómica, que tampoco es algo novedoso. ¿Cómo tenemos que mirar a este diagnóstico de Davos? Hombre, yo creo que la elección de la palabra tiene que ser coherente con lo que hay, y a mí, desde luego, el hecho de que hayan elegido otros años incertidumbre, yo tampoco dejaría de utilizarla o de elegirla para lo que se nos viene encima, porque yo creo que efectivamente vivíamos en un mundo incierto. Dani Rodrik, el macroeconomista, hablaba de la transición de una globalización no armoniosa a otra armoniosa, o sea, el orden geoeconómico o comercial está en plena transición. Trump es más una consecuencia que una causa de esa transición, y desde luego lo que no ha introducido Trump es ninguna certidumbre, porque es un hombre totalmente impredecible y nos sale con todo tipo de ocurrencias. A nadie se le podía ocurrir hace 2 años que íbamos a estar hablando en serio en un programa de radio de una posible invasión de Groenlandia, del secuestro del presidente Maduro. En fin, todo esto me parece alucinante. Es verdad que el Foro de Davos hace más hincapié en los riesgos económicos, porque esos son, yo creo, los más inminentes. Hay miedo a la recesión, la inflación sigue sin estar controlada, y luego tenemos la amenaza permanente de que estalle la burbuja de la inteligencia artificial. Bueno, pues por si esto no fuera poco, Ucrania ha entrado en su 3er año de guerra. En Irán el régimen de los ayatolás se tambalea. En fin, no se me ocurren muchas palabras más adecuadas para referirse a 2026. Desde luego hay incertidumbre, y de hecho, cuando nos has preguntado qué pensábamos que iba a pasar en cada uno de los temas que hemos abordado, tanto en Groenlandia como Irán, tanto Andrea como yo, en fin, manifestamos nuestra impotencia para dar un diagnóstico claro y certero. Bueno, desde luego, y de hecho también es lo más honesto, porque aquí insistimos, intentamos desgranar y analizar la actualidad, pero la actualidad avanza a un ritmo vertiginoso. Es muy difícil muchas veces, incluso estando al tanto de la actualidad, seguir el ritmo, y bueno, si esto es difícil, imposible es ya la tarea de adelantarnos e intentar predecir qué es lo que va a ocurrir en función de lo que sabemos en el presente. Andrea, respecto a esos riesgos de confrontación geoeconómica que Davos insiste que van en aumento, el panorama que desglosa el propio informe de riesgos globales es el de un entorno en el que no tememos tanto por los tanques, por lo que es el frente de batalla físico, sino por cómo la economía se convierte también en sí en un frente de batalla entre potencias mundiales. Por tanto, esta realidad, que no nos es ajena, aunque ahora la dibuje con mayor insistencia Davos, entiendo que es algo que forma una parte intrínseca ya de nosotros como sociedad, pero ¿cuál es la evolución que podemos esperar al respecto? Yo creo que va a ser muy interesante este foro de Davos, y
Sobre todo va a ser muy interesante para una radio como Intereconomía, que es siempre muy atenta al tema de los mercados, de los negocios, de las inversiones, porque hay un elemento que me confunde, es decir, como expertos de geopolítica, tanto Miguel y yo tenemos bastante claro que vivimos en un mundo de gran incertidumbre, entonces entiendo perfectamente por qué se decida utilizar esta palabra como la palabra, digamos, del año, pero al mismo tiempo el elemento que me confunde, y esto es materia para expertos de mercados e inversiones y por lo tanto también para Intereconomía, es que los mercados de momento se están manteniendo relativamente estables. Es decir, a pesar de las grandes tensiones geopolíticas, del hecho de que, por ejemplo, la intervención en Venezuela tenga que ver con el petróleo y también potencialmente la de Irán, de momento, según lo que he visto, según lo que he leído, no hay señales de incertidumbres desde el punto de vista de los mercados. Es decir, parece como que están absorbiendo relativamente bien estas tensiones. Pero, como decía muy bien Miguel, y estoy de acuerdo con él, todo esto puede cambiar. Si ya estamos en una fase de inestabilidad y incertidumbre a nivel geopolítico, la incertidumbre podría muy bien llegar también al nivel geoeconómico. Entonces yo creo que será muy interesante ver cuáles son las opiniones de los que participen en el foro de Davos, porque hablamos más allá de... Sí, perdón, ¿Hola? Andrea. Sí. Más allá de que estemos de acuerdo con lo que se vaya a decir en este foro, estamos hablando de personalidades importantes del mundo geoeconómico, de los mercados internacionales. Pues efectivamente, Andrea, va a ser muy interesante el seguimiento de este foro, pero, como bien decías, lo que nos está confundiendo en estos momentos es la inacción, la nulidad ahora mismo en la reacción de los mercados, quizás también anestesiados como podemos estar nosotros por la propia realidad geopolítica. Así que esperar y ver. Ahora sí, ponemos fin a este ratito de tertulia. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Andrea. Un abrazo a todos, Miguel, y todos. Gracias.